Imagina por un momento que no somos la primera civilización que ha existido en la Tierra, que mucho antes de nosotros, quizás millones de años atrás, otra especie inteligente desarrolló sociedades complejas, tecnología y cultura, para luego desaparecer sin dejar rastros visibles. La idea parece sacada de la ciencia ficción, pero en 2018 dos científicos, Adam Frank, astrofísico, y Gavin Schmidt, climatólogo de la NASA, publicaron un artículo que planteaba esta posibilidad de forma seria. Lo llamaron la hipótesis siluriana. Es importante dejarlo claro desde el inicio. No existe ninguna prueba de que haya habido otra civilización antes que la nuestra. Lo que proponen Frank y Schmidt es un ejercicio mental, una manera de preguntarnos si seríamos capaces de detectar a una civilización industrial en el registro geológico si alguna vez hubiera existido millones de años atrás. No es una afirmación, es una pregunta. Y esa pregunta resulta tan provocadora porque nos hace reflexionar sobre nuestra propia huella en el planeta y sobre lo poco que en realidad sabemos de nuestro pasado más remoto. El nombre Siluriana proviene de un guiño a la serie Doctor Who, donde aparece una raza reptiliana avanzada que vivió en la Tierra mucho antes de los humanos. El término, usado con humor, se convirtió en la etiqueta para esta hipótesis que mezcla ciencia, imaginación y reflexión crítica. Lo fascinante es que, más allá de lo fantástico, la idea toca un punto real: la fragilidad del registro geológico. La Tierra recicla su superficie constantemente. La corteza oceánica se renueva cada 200 millones de años y los procesos de erosión, sedimentación y tectónica borran la mayoría de las huellas del pasado. Eso significa que, incluso si nosotros desapareciéramos mañana, dentro de millones de años, sería muy difícil encontrar restos de nuestra civilización. Edificios, carreteras, incluso plásticos o metales terminarían destruidos o enterrados bajo capas de roca. El tiempo geológico es despiadado. Lo que hoy parece indestructible, en escalas de millones de años, se convierte en polvo. Y si eso es cierto para nosotros, ¿qué quedaría de una civilización hipotética que hubiera existido hace 50 o 100 millones de años? Probablemente casi nada. Aquí entra el corazón de la hipótesis. Si las huellas directas como ciudades o artefactos no sobreviven, ¿qué clase de rastros podrían permanecer? Frank y Schmidt sugieren que tendríamos que buscar evidencias indirectas, cambios globales en el clima, en la composición de la atmósfera o en los sedimentos. Marcas químicas que pudieran indicar la actividad de una civilización industrial. Por ejemplo, un aumento repentino de dióxido de carbono, la aparición de isótopos artificiales o anomalías en los patrones de sedimentación. Esto también nos lleva a un espejo incómodo, nuestra propia huella. Si dentro de 100 millones de años otra especie inteligente apareciera en la Tierra y excavara en los estratos del Holoceno y del Antropoceno, ¿qué encontraría? Tal vez una capa delgada cargada de plásticos, combustibles fósiles, radionúclidos y señales de cambio climático abrupto. Esa podría ser nuestra firma como civilización, y sería todo lo que quedaría de nosotros. La hipótesis siluriana, entonces, no es una afirmación de que haya existido otra humanidad antigua, sino un desafío a pensar en cómo la ciencia estudia el pasado y hasta qué punto podemos confiar en que lo conocemos por completo. Si ya resulta difícil reconstruir la vida de hace 200 millones de años a partir de unos pocos fósiles, ¿cómo estar seguros de que no hubo procesos sociales o tecnológicos que desaparecieron sin dejar rastro directo?
Más allá de lo especulativo, este planteamiento abre una puerta a la humildad. La historia de la Tierra puede ser más compleja de lo que imaginamos, y lo que vemos hoy podría ser solo un fragmento de un relato mucho más amplio. Y aunque probablemente nunca tengamos pruebas concretas, la pregunta sigue siendo poderosa. ¿Realmente somos los primeros en habitar este planeta con inteligencia y tecnología, o simplemente los últimos en una cadena de intentos olvidados? Si quisiéramos investigar en serio la posibilidad de una civilización anterior, tendríamos que pensar como geólogos más que como arqueólogos. La arqueología se ocupa de miles de años, pero la geología maneja escalas de millones o incluso cientos de millones. En ese marco temporal, las pirámides de Egipto o las ciudades modernas son apenas un parpadeo. Lo que interesa no son las piedras talladas, sino las huellas químicas que permanecen en los sedimentos. Adam Frank y Gavin Schmidt lo plantean con claridad. Una civilización industrial altera el planeta a gran escala. Lo vemos hoy con el aumento de dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno y la presencia de plásticos. Todo eso se deposita en los suelos y en los océanos, generando capas muy particulares que un geólogo del futuro podría identificar como algo anómalo. Si nosotros desapareciéramos, esas capas serían una firma geológica de nuestra existencia. Ahora bien, ¿qué tipo de señales buscaríamos en el pasado remoto? Una posibilidad son los isótopos inusuales. La actividad industrial y la energía nuclear producen combinaciones de elementos que no aparecen de manera natural en la Tierra. Un ejemplo es el plutonio 244, un isótopo que no se forma en procesos comunes y que podría permanecer detectable durante millones de años. Si apareciera en estratos muy antiguos, sería un indicio fuerte de intervención tecnológica. Otra pista podría estar en los cambios bruscos de temperatura global. Hoy vivimos un calentamiento acelerado debido a la quema de combustibles fósiles. Si dentro de decenas de millones de años alguien analizara el registro climático actual, vería un aumento repentino e inusual en comparación con las tendencias naturales. Algo parecido podría detectarse en capas muy antiguas, aumentos inexplicables de dióxido de carbono, acidificación de los océanos o extinciones masivas sin causa volcánica o de impacto conocida. De hecho, los geólogos ya han identificado varios eventos de este tipo. Uno de los más estudiados es el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, ocurrido hace unos 56 millones de años. En ese periodo, la temperatura global subió varios grados en un lapso geológicamente corto, acompañado por una liberación masiva de carbono. La explicación más aceptada es que fue causado por procesos naturales como erupciones volcánicas gigantescas o liberación de hidratos de metano. Pero algunos han sugerido, en tono especulativo, que un evento así podría ser también la huella de una civilización perdida. Aquí es fundamental separar la ciencia de la imaginación. La hipótesis siluriana no afirma que el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno fue provocado por una sociedad industrial. Solo dice que, si hubiera ocurrido, se vería exactamente como ese tipo de evento. En otras palabras, lo que la geología detecta como anomalía puede tener múltiples causas, y la civilización sería solo una de las posibles. La clave está en que no podemos descartarla de manera absoluta, porque nuestro conocimiento siempre es parcial. Este enfoque también revela un sesgo muy humano. Tendemos a pensar que nuestra especie es el centro de la historia del planeta, pero la Tierra existe desde hace 500 millones de años.
La humanidad moderna lleva apenas unos 300, cero, y nuestra civilización tecnológica menos de 200 años. El contraste es abrumador. Si comprimiéramos la historia de la Tierra en un solo día, los humanos habríamos aparecido en el último segundo antes de la medianoche. En ese contexto, ¿es realmente tan imposible que haya habido otras formas de inteligencia antes de nosotros? Aunque no tengamos evidencias, la sola pregunta nos obliga a pensar de manera distinta. No solo sobre el pasado, sino sobre nuestro futuro. Porque si las civilizaciones tienden a dejar huellas geológicas y luego desaparecer, ¿qué nos dice eso de nuestro destino? ¿Estamos escribiendo nuestra propia firma siluriana en los estratos futuros? Y si es así, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que la Tierra nos borre de la superficie como ha hecho con tantas otras especies? Para explorar más a fondo esta hipótesis, conviene detenerse en lo que significa realmente encontrar rastros de civilización en un planeta como la Tierra. Pensemos en nuestras ciudades. Desde el aire parecen estructuras colosales, rascacielos, carreteras, represas, aeropuertos. Sin embargo, en términos geológicos son minúsculas y frágiles. El acero se oxida, el hormigón se desintegra, el vidrio se pulveriza. En apenas unos milenios, una jungla o un desierto pueden cubrir por completo cualquier urbe. Incluso en ciudades abandonadas hace solo unas décadas, como Pripyat en Chernóbil, la naturaleza ya reclama cada edificio. Si extendemos esta idea a millones de años, es obvio que nada de lo que construimos sobrevivirá intacto. La tectónica de placas recicla constantemente la corteza terrestre. Los continentes se abren y cierran, los océanos aparecen y desaparecen. La mayoría de los registros geológicos más antiguos que conservamos tienen apenas unos cientos de millones de años, y muchos ya han sido deformados, enterrados o fundidos en el interior del planeta. De modo que, aunque hubiera existido una civilización avanzada en un pasado remoto, sus ciudades y monumentos probablemente ya no existirían. Lo que sí podría sobrevivir son rastros indirectos. Por ejemplo, cambios en la composición de los sedimentos marinos. Hoy sabemos que los océanos reciben toneladas de microplásticos cada año, fragmentos que se acumulan en el fondo marino. Aunque el plástico se degrada, sus componentes químicos pueden permanecer atrapados en capas de arcilla o roca sedimentaria. De encontrarse algo semejante en estratos antiguos, sería un indicio de actividad artificial. Otro posible marcador sería la distribución anómala de metales raros. Nuestra tecnología depende de elementos como el litio, el neodimio o el coltán. Al extraerlos y procesarlos, dejamos un patrón químico muy distinto del natural. Si un geólogo del futuro detectara concentraciones inusuales de estos metales en capas sedimentarias, sabría que no fueron fruto de procesos comunes. Preguntémonos, ¿y si algo así ya ocurrió en el pasado remoto, pero aún no lo hemos buscado con el detalle suficiente? La hipótesis siluriana también invita a considerar otro escenario: las extinciones masivas. En 5 ocasiones, la Tierra perdió la mayor parte de su vida. La más famosa es la que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero hubo otras igual o más devastadoras. Cada una dejó huellas en el registro fósil. Un corte abrupto en la diversidad de especies, acompañado de señales químicas extrañas. Ahora bien, ¿qué pasaría si una civilización hubiera contribuido a alguna de esas extinciones? No tendríamos que imaginar armas de ciencia ficción. Bastaría con un cambio climático acelerado, la liberación de tóxicos o la alteración de los ecosistemas. Exactamente lo que vemos hoy con nuestra propia actividad.
Es aquí donde la idea se vuelve filosófica, porque aunque no tengamos pruebas de una civilización anterior, sí tenemos la certeza de que la nuestra ya está dejando huellas comparables a las grandes catástrofes naturales. Estamos modificando la atmósfera, derritiendo los glaciares, extinguiendo especies a un ritmo acelerado. En un futuro geológico, este periodo será tan visible como cualquier otro gran evento de la historia de la Tierra. La diferencia es que, en este caso, el agente no fue un asteroide o un volcán, sino una especie inteligente. En ese sentido, preguntarnos por la existencia de civilizaciones pasadas es también preguntarnos por la fragilidad de la nuestra. Si todo lo que somos puede desaparecer hasta volverse casi invisible en el registro de la Tierra, ¿qué nos hace pensar que estamos a salvo de repetir la misma historia? Un punto clave en esta discusión es que la hipótesis siluriana no se limita a la Tierra. En realidad, se inspira también en la búsqueda de vida en otros planetas. Cuando los astrobiólogos hablan de detectar civilizaciones en mundos lejanos, no piensan en ver sus ciudades con telescopios, sino en identificar huellas químicas en sus atmósferas o superficies. Por ejemplo, si un exoplaneta muestra altos niveles de clorofluorocarbonos, CFC, sustancias que no se producen de manera natural, sería una señal clara de actividad industrial. Esto conecta directamente con nuestro planeta. Si buscamos señales de vida inteligente en otros mundos, ¿por qué no aplicar la misma lógica a la Tierra? Tal vez haya rastros antiguos que aún no hemos interpretado correctamente. La clave está en los llamados biomarcadores y tecnomarcadores. Los primeros son señales biológicas, como restos de clorofila o esteroides derivados de organismos vivos. Los segundos son productos de tecnología, como plásticos, metales procesados o compuestos sintéticos. En teoría, ambos podrían sobrevivir, atrapados en capas profundas de sedimentos. La gran dificultad, sin embargo, es que los procesos geológicos tienden a borrar estas señales. El calor, la presión y el paso del tiempo transforman los compuestos químicos, los descomponen o los mezclan con otros. Detectar una huella artificial después de decenas de millones de años sería como buscar una aguja en un pajar que se quema y se reconstruye una y otra vez. Por eso, muchos científicos consideran que la probabilidad de encontrar restos de una civilización antigua es extremadamente baja, pero baja no significa cero. Ya hemos visto cómo descubrimientos inesperados cambian nuestra visión del pasado. Pensemos en los fósiles microscópicos. Durante mucho tiempo se creía imposible que estructuras tan frágiles pudieran conservarse durante miles de millones de años. Y sin embargo, hoy tenemos evidencias de microbios que vivieron hace 500 millones de años. Si rastros tan delicados han llegado hasta nosotros, ¿por qué no podrían hacerlo también algunos productos de una civilización avanzada? Algunos incluso han especulado con que la mejor evidencia no estaría en la Tierra, sino en la Luna o en Marte. A diferencia de nuestro planeta, estos cuerpos no tienen tectónica de placas activa ni una atmósfera que erosione rápidamente la superficie. Un objeto tecnológico enterrado bajo el regolito lunar podría permanecer intacto durante cientos de millones de años. Esto abre la posibilidad de que, si existió una civilización industrial previa, parte de sus restos podría encontrarse fuera de la Tierra, en lugares que aún no hemos explorado con suficiente detalle. Sin embargo, aquí es donde debemos ser muy claros. No hay ninguna prueba de que esto haya ocurrido. La hipótesis siluriana es un ejercicio intelectual, un ¿qué pasaría si? Su objetivo no es afirmar que hubo otras civilizaciones, sino ayudarnos a pensar en qué señales deja una sociedad tecnológica y cómo podrían ser reconocidas
en el futuro. Es, en cierto modo, una herramienta para afinar nuestra capacidad de detección, tanto en el pasado terrestre como en otros mundos, y al mismo tiempo funciona como un espejo para nuestra propia civilización. Nos recuerda que lo que hoy damos por garantizado ciudades, tecnología, cultura es, en perspectiva cósmica, extremadamente efímero. En un abrir y cerrar de ojos geológico, todo podría reducirse a unas pocas anomalías químicas en las rocas. Ahora bien, ¿qué tipo de evidencias serían lo suficientemente robustas como para sobrevivir a millones de años y además ser reconocidas como artificiales? Este es uno de los aspectos más fascinantes de la hipótesis siluriana. Los investigadores que la plantearon, Gavin Schmidt y Adam Frank, sugieren que debemos mirar más allá de lo obvio, más allá de ruinas y monumentos, y concentrarnos en señales geoquímicas. Un candidato interesante son los isótopos. Cuando la humanidad produce energía a partir de combustibles fósiles, altera el equilibrio natural del carbono en la atmósfera y en los océanos. En particular, aumenta la proporción de carbono 12 frente al carbono 13. Este desequilibrio, conocido como el efecto Suez, quedará registrado en los sedimentos. Incluso si todo rastro físico de nuestras ciudades desaparece, los estratos de roca del Antropoceno mostrarán una firma isotópica inconfundible. Lo mismo ocurre con los elementos radiactivos. La energía nuclear y las pruebas de armas atómicas generan isótopos que no se producen de forma natural o que lo hacen en cantidades mínimas. El plutonio 244, por ejemplo, tiene una vida media de 80 millones de años. Si existiera otra civilización que usó energía nuclear en un pasado remoto, es posible que aún pudiéramos detectar rastros de estos elementos en capas muy antiguas de sedimento. Otra pista sería el registro de extinciones súbitas acompañadas de cambios ambientales. Hoy en día estamos viendo cómo el aumento de gases de efecto invernadero está alterando el clima global. Si dentro de millones de años un equipo de geólogos alienígenas estudiara la Tierra, encontraría un corte abrupto en la biodiversidad y señales químicas que indicarían un calentamiento global rápido. Si algo parecido ocurrió antes, también podría ser un signo de actividad industrial. Sin embargo, existe un problema central: la ambigüedad. Muchos de estos cambios también pueden explicarse por procesos naturales. El vulcanismo masivo, como el de las Traps siberianas hace 250 millones de años, liberó enormes cantidades de dióxido de carbono y provocó una de las mayores extinciones en la historia del planeta. ¿Cómo distinguir, entonces, entre una catástrofe natural y una provocada por una civilización? La clave estaría en patrones múltiples que coincidan entre sí. Anomalías isotópicas, metales extraños, compuestos sintéticos y quizás restos microscópicos de materiales artificiales. Aquí es donde la hipótesis se convierte en un ejercicio científico legítimo. No se trata de ciencia ficción ni de afirmar que los dinosaurios manejaban computadoras, sino de preguntarnos: si buscamos civilizaciones en exoplanetas, ¿qué señales deberíamos considerar? Y al plantearnos esa pregunta hacia afuera, inevitablemente nos vemos obligados a aplicarla hacia adentro, al pasado de nuestro propio mundo. De hecho, algunos expertos creen que esta reflexión es fundamental para la astrobiología. Si no afinamos nuestros criterios, corremos el riesgo de pasar por alto señales sutiles de vida tecnológica en otros planetas. La hipótesis siluriana, más que una afirmación sobre el pasado, es un laboratorio mental para mejorar nuestras herramientas de detección en el futuro. Pero incluso si aceptamos la hipótesis como un ejercicio teórico, surge una pregunta inevitable: ¿qué tan probable es que una civilización industrial haya existido en la Tierra antes de nosotros?
Para responderla, debemos considerar la escala del tiempo geológico. La humanidad lleva apenas unos 300.000 años sobre el planeta, y nuestra civilización industrial, con electricidad, combustibles fósiles y tecnología avanzada, existe desde hace apenas 2 siglos. En comparación, los dinosaurios reinaron durante más de 150 millones de años. En ese margen, es estadísticamente posible que otra especie haya tenido la oportunidad de desarrollarse tecnológicamente. Sin embargo, hay un obstáculo enorme. La evidencia fósil es increíblemente escasa. De todas las criaturas que han vivido en la Tierra, solo una fracción diminuta dejó restos fosilizados. Los huesos y tejidos se descomponen rápidamente y solo bajo condiciones muy específicas se conservan. Esto significa que si una civilización industrial hubiera existido hace, digamos, 50 millones de años, encontrar restos directos de sus cuerpos sería extremadamente improbable. Lo mismo ocurre con las construcciones. Las ciudades humanas están hechas de concreto, metal y vidrio, materiales que parecen duraderos a escala humana, pero que se degradan con el paso de los milenios. La tectónica de placas recicla la corteza terrestre constantemente, borrando huellas. E incluso estructuras tan monumentales como las pirámides, si se dejaran al abandono durante millones de años, acabarían reducidas a polvo o enterradas bajo nuevos estratos geológicos. Sin embargo, los científicos que discuten la hipótesis señalan que no necesitamos ruinas visibles para plantear el problema. Lo que podría sobrevivir son rastros químicos o patrones geológicos anómalos. Y aquí entra un punto interesante. Ya hemos detectado cambios abruptos en el registro geológico, como los eventos de extinción masiva. Estos se caracterizan por capas de roca con concentraciones inusuales de ciertos elementos, como el iridio en el límite Cretácico-Paleógeno, asociado al impacto que acabó con los dinosaurios. La pregunta es, ¿podría algún evento similar, aún no explicado, corresponder a la actividad de una civilización industrial? La mayoría de los geólogos diría que no, que las explicaciones naturales son suficientes. Pero el valor de la hipótesis siluriana no está en afirmar lo contrario, sino en recordarnos que debemos mantener la mente abierta. El universo y la historia de la Tierra son demasiado vastos como para pensar que todo lo comprendemos ya. Así, esta hipótesis funciona como un recordatorio de humildad científica. No pretende convencernos de que existieron humanos antes de los humanos, sino de que nuestras certezas son más frágiles de lo que parecen. Y que, si alguna vez encontramos huellas de vida tecnológica en otro planeta, debemos estar preparados para reconocerlas incluso si no se parecen en nada a lo que conocemos. Si nos detenemos a pensar, la hipótesis siluriana también nos habla de nuestro propio futuro. Si mañana nuestra civilización colapsara por completo, ¿qué quedaría de nosotros dentro de 100 millones de años? Las ciudades se desmoronarían, los rascacielos se volverían polvo, los mares cubrirían costas enteras y los glaciares arrastrarían montañas. La mayoría de las señales visibles desaparecería, como ya ocurrió con innumerables paisajes del pasado. Pero algo sí quedaría: nuestra huella química. El dióxido de carbono que hemos liberado a la atmósfera, los plásticos que se acumulan en los océanos, los metales pesados en los suelos, los residuos radiactivos, todo eso se incorporará en los sedimentos y se convertirá en fósiles químicos. Dentro de millones de años, si otra especie inteligente surge y estudia la geología del planeta, encontrará un corte abrupto en el registro, una anomalía inconfundible que marcará nuestra presencia.
De hecho, este es uno de los puntos más debatidos en la geología contemporánea, el concepto de antropoceno. Se trata de una propuesta para designar una nueva época geológica marcada por la actividad humana. Aunque aún no está reconocida oficialmente en todas las escalas estratigráficas, muchos científicos creen que el impacto humano es tan evidente desde la alteración del ciclo del nitrógeno hasta la contaminación plástica, que dentro de millones de años quedará registrado de manera innegable. En este sentido, pensar en la hipótesis siluriana es también pensar en cómo seremos recordados como civilización. Y el panorama no es especialmente alentador. Si otra especie nos buscara en el futuro, no encontraría nuestros monumentos ni nuestros satélites, sino probablemente señales de contaminación, extinción masiva y desequilibrios climáticos. Seríamos, irónicamente, más visibles por nuestra destrucción que por nuestros logros. Esto abre una reflexión inquietante. Si nosotros mismos terminamos reducidos a un estrato de basura en el registro geológico, es posible que otra civilización, en un pasado remoto, haya corrido la misma suerte. Tal vez, si existió, no dejó tras de sí templos ni máquinas, sino únicamente señales ambientales que hoy confundimos con procesos naturales. Y aquí la teoría toca un punto filosófico: la impermanencia. Ninguna civilización, por avanzada que sea, parece capaz de resistir la prueba del tiempo geológico. Ni la nuestra, ni una hipotética civilización anterior, ni tal vez ninguna que surja en el universo. Lo que queda, al final, son huellas mínimas, rastros casi invisibles en un cosmos que continúa indiferente. Aún así, la hipótesis siluriana no se limita a reflexionar sobre ruinas invisibles o huellas químicas. También invita a mirar el universo con nuevos ojos. Si la vida inteligente pudo surgir en la Tierra más de una vez, ¿no aumentaría eso la probabilidad de que también haya surgido en otros planetas? En lugar de pensar en la humanidad como un evento único e irrepetible, esta idea sugiere que la inteligencia podría ser un fenómeno recurrente, aunque efímero. De hecho, los astrónomos que buscan señales de vida extraterrestre utilizan un razonamiento parecido. El famoso proyecto SETI, por ejemplo, busca emisiones de radio que podrían indicar la existencia de otras civilizaciones, pero incluso si existieran, la ventana para detectarlas sería muy corta. Una civilización puede desarrollar tecnología durante unos miles o decenas de miles de años, pero comparado con los miles de millones de años del universo, ese intervalo es como un parpadeo. Por eso, la hipótesis siluriana se convierte en un espejo. Si queremos encontrar señales de otros, debemos preguntarnos, ¿qué señales dejamos nosotros? ¿Cómo podría alguien, a millones de años en el futuro o en un planeta lejano, reconocer que aquí hubo una civilización tecnológica? Y la respuesta nos obliga a pensar en patrones universales: contaminación atmosférica, alteraciones súbitas en la biodiversidad, materiales artificiales resistentes al tiempo. Incluso en Marte se ha planteado algo similar. Algunos investigadores han sugerido que, si en el pasado hubo vida compleja allí, tal vez incluso tecnológica, hoy no quedaría más que rastros químicos enterrados bajo el polvo rojo. No es que se afirme que existió, sino que es casi imposible descartarlo de manera absoluta. De la misma manera que en la Tierra, no podemos asegurar con total certeza que jamás haya existido otra civilización industrial. Así, lo fascinante de esta hipótesis es que no pretende demostrar un hecho oculto, sino abrir nuestra imaginación científica. Nos recuerda que lo que hoy damos por sentado podría ser apenas una parte de un ciclo mayor, que la humanidad,
Por orgullosa que se sienta de sus logros, podría no ser la primera ni la última chispa de inteligencia en este planeta, y que nuestra verdadera trascendencia tal vez no esté en las ciudades que construimos, sino en las preguntas que dejamos abiertas para quienes vengan después. Claro que no todos los científicos miran con buenos ojos la hipótesis siluriana. Muchos la consideran más un ejercicio intelectual que una propuesta científica en sentido estricto. Y tienen razón en parte. No hay ninguna evidencia que indique la existencia de otra civilización industrial en el pasado profundo de la Tierra. Lo que hay son vacíos en el registro, posibilidades abiertas y un método para pensar en escenarios alternativos. Esa diferencia es fundamental. La hipótesis no es una afirmación, es un marco para hacer preguntas. Preguntas que, de hecho, pueden ayudarnos a refinar nuestros propios métodos de investigación. Por ejemplo, ¿qué tan bien sabemos leer el registro geológico? ¿Qué tipo de huellas dejamos realmente a escala planetaria? ¿Cuánto tiempo sobreviven los materiales artificiales bajo presión, calor y erosión? Preguntas como estas han impulsado estudios sobre la persistencia de plásticos, la dispersión de isótopos radiactivos y la alteración de los ciclos químicos globales. En ese sentido, aunque no descubramos nunca una civilización perdida, la hipótesis siluriana ya ha servido de algo. Ha obligado a la ciencia a pensar en el largo plazo, mucho más allá de la escala humana. Ha puesto sobre la mesa la relación entre tecnología y geología, y ha mostrado que nuestros propios impactos podrían ser medidos de la misma forma que medimos eventos naturales. Además, esta teoría conecta con otra idea poderosa, la del gran filtro. Según esta visión, muchas civilizaciones pueden surgir en el universo, pero casi todas desaparecen antes de expandirse o dejar huellas duraderas. Puede que el filtro sea la autodestrucción, el agotamiento de recursos o un cambio climático irreversible, o simplemente el paso del tiempo geológico que borra todo rastro. Si eso es cierto, pensar en civilizaciones anteriores en la Tierra no solo es una curiosidad, sino también un recordatorio. Nos muestra lo frágiles que somos en la escala cósmica, que no basta con tener ciencia y tecnología. La verdadera prueba es sobrevivir lo suficiente como para que esas huellas no se desvanezcan. Al final, la hipótesis siluriana no busca convencernos de que hubo otra civilización antes que la nuestra. Lo que nos propone es una lección de humildad. Nos recuerda que la historia de la Tierra es inmensamente más larga que la historia humana y que nuestro tiempo aquí es apenas un instante. Si alguna vez hubo otra especie inteligente antes que nosotros, su rastro se ha perdido casi por completo. Y lo mismo podría ocurrirnos a nosotros. Esa posibilidad nos obliga a pensar de manera distinta. ¿Queremos ser recordados como una anomalía química, un estrato de plástico y contaminación en las rocas del futuro? ¿O queremos trascender, dejar un legado que vaya más allá de nuestra destrucción? La ciencia no puede responder estas preguntas, pero puede mostrarnos el espejo. La hipótesis siluriana, aunque especulativa, nos ayuda a ver que la inteligencia no garantiza permanencia, que incluso la civilización más brillante puede desvanecerse en el silencio de los millones de años, y que lo único que realmente queda es el impacto que dejamos en nuestro entorno. Así que, más que preguntarnos si somos la primera civilización en este planeta, deberíamos preguntarnos, ¿seremos la última? ¿O aprenderemos a convivir con la Tierra sin destruir las bases mismas de nuestra existencia? La respuesta está en nuestras manos. Lo cierto es que, hasta ahora, no hay pruebas de civilizaciones anteriores.
Pero la belleza de la ciencia está en que nos permite explorar lo imposible, dudar de lo obvio y formular preguntas que expanden nuestros horizontes. La hipótesis siluriana no es un dogma, es un ejercicio de imaginación crítica, un recordatorio de que el universo y nuestro propio planeta siempre guardan misterios más profundos de lo que creemos.